El primer desafío, y siendo constitucionalistas, con Lucas, a ver, nada, lo primero que ustedes probablemente hay una institución que ya conocen, o que van a conocer si no vieron derecho constitucional aún, que es el control de constitucionalidad. Y el gran pórtico introductorio, la gran introducción a este tema, es determinar si el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad son dos cosas, si son lo mismo, si tienen matices diferenciales, porque hay una gran parte de la academia jurídica, mucha de ella de mi país, de la Argentina, que señala que son lo mismo. ¿Qué es el control de convencionalidad, que es la gran estrella del momento? Y sin embargo, parte de una proposición muy sencilla, muy fácil, que es lo siguiente. Así como en el control de constitucionalidad nosotros afirmamos que toda norma inferior tiene que ser congruente con la Constitución, cuando hablamos del control de convencionalidad tenemos que tener en claro que las normas legales, reglamentarias del Estado deben ser conformes a la Convención. ¿A qué Convención? Bien, al Pacto de San José de Costa Rica, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Convención que se aprobó, se firmó en 1969, se aprobó por Argentina en 1984, por Brasil en 1991, es decir, ha tenido distintos momentos de aprobación interna en cada uno de los países, tiene distinto valor en cada uno de los países. En Brasil hubo una enmienda constitucional en este sentido, con respecto a cuánto vale el tratado internacional en relación a la Constitución y en relación sobre todo a las normas legales y reglamentarias. Ahora bien, para un gran sector, control de constitucionalidad, aquel de Marbury versus Madison, aquel que postula que no hay norma inferior contraria a la Constitución, o es suprema la Constitución y la norma inferior cae, o bien es suprema la norma inferior y la norma constitucional cae, y esto lo dijo muy bien Marshall en Marbury y Madison, y en cuyo caso la Constitución, el constitucionalismo sería algo sin mayor sentido, sería algo, en la Constitución, decía Marshall, querría frenar un poder que sería infrenable, un poder absoluto, un poder omnímodo. Así las cosas, en una visión muy elemental, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad serían lo mismo. ¿Vieron como las mamushkas rusas? El control de constitucionalidad sería la parte más externa, el control de convencionalidad estaría adentro. Pero si hurgamos y buscamos la cáscara sería todo lo mismo. Ahora, esto no es lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, no dice nada, como no decía nada ni la Constitución de los Estados Unidos ni la Constitución argentina sobre el control de constitucionalidad. Y sin embargo, el control de constitucionalidad, el arma más potente que tiene un juez federal, por ejemplo, es el control de constitucionalidad. En Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en donde sea. Si el control es difuso, en Brasil es mezcla, es difuso y es concentrado. En Europa es concentrado, como en Italia, como en España, como en Austria, como en Alemania. Sin embargo, el control de convencionalidad tiene un origen histórico muy cierto, muy preciso en el tiempo, que fue en dos concurrencias de un político devenido en juez. Muchas veces hay gente que es política y accede a la judicatura después de haber pasado a la política. Transitan de la política a la justicia, como le pasó a Marshall cuando creó Marbury versus Madison. Marshall era un político. Había sido secretario de Estado del presidente saliente y devino en Chief Justice. Es decir,
más allá que en nuestros países muchas veces vemos a los jueces, por ejemplo en Brasil, que tiene una justicia bastante técnica y que vemos a los jueces como técnicos, como una tecnocracia, sin embargo muchas veces el juez más osado, más innovador, más jugado, es el juez que estuvo alguna vez en la política. Marshall creó el control de constitucionalidad en Marbury porque era un político y sabía que sacrificaba a un amigo, a Marbury, un amigo de la política, pero le reservaba al Poder Judicial el poder de declarar la inconstitucionalidad de una ley, y eso lo dejó para siempre. Como bien dice mi amigo mexicano, ex procurador de México y ex director del Instituto de Jurídicas, Diego Valadez, controlar el poder es un acto de poder. Si yo el poder lo puedo controlar es porque tengo poder, si no, no tengo poder, si no lo puedo controlar. Y este es un dato de la historia de la humanidad, este es un dato permanente, y que tiene mucho que ver con el constitucionalismo, porque el constitucionalismo, esto grábenselo, el constitucionalismo es para los límites del poder, es para frenar el absolutismo, es para frenar las voluntades omnívoras, es para frenar los grupos económicos. Para eso está el constitucionalismo, no para otra cosa. Entonces, claro, a un político mexicano devenido en juez de la Corte Interamericana llamado Sergio García Ramírez, a ese señor se le ocurre esto de control de convencionalidad. Esto tiene un origen concreto, una partida de nacimiento, una carta de nacimiento. Esto nació en dos concurrencias, en Chan contra Guatemala y en Tibi contra Ecuador. Eran dos casos de la Corte Interamericana, uno del 2003 y otro del 2004, donde este señor, Sergio García Ramírez, dice: podríamos hacer una suerte de control de convencionalidad. Ya lo había postulado también en algún artículo doctrinario, en algún libro también. El control de convencionalidad logra, 2 años más tarde, en el año 2006, en el precedente de este tema, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile, en donde la Corte Interamericana en pleno admite esta institución del control de convencionalidad. Es decir, todos los autores y todos los palestrantes posteriores les van a hablar de Almonacid Arellano en adelante. Ese es el caso. ¿Qué se dijo en Almonacid Arellano? ¿Quién era Almonacid Arellano? Almonacid Arellano era un activista comunista chileno que vivió o militaba en política con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Lo matan. Entonces la familia empieza a accionar judicialmente porque lo habían matado. Claro, el gobierno de Pinochet, como muchos gobiernos, como pasó en Brasil, como pasó en Argentina, como pasó en el Uruguay, sacaron leyes de amnistía. Por los gobiernos militares, cuando se van, no se van así nomás, se van negociando, se negocian su propia impunidad. Por eso acá ahora se quiere hacer la Comisión de la Verdad. Por eso en Argentina se hizo juicio a las juntas. ¿Por qué los gobiernos no se van así nomás? Pueden tener todo el poder. Quieren ver que quieren irse y no quieren terminar presos. Ese es el tema. Entonces la Corte Interamericana en el 2006 dice: no, la ley de autoamnistía de Pinochet de Chile es anticonvencional porque la Corte ejerce, y fueron muy modestos, una suerte de, una especie de, una clase de control de convencionalidad. La institución empezó siendo modesta, pequeña, chiquita, sin mucha pretensión. Pero al mes siguiente, en otra causa contra Perú, trabajadores cesados del Congreso, ya se podía hacer de oficio, es decir, sua sponte, sin necesidad de petición de parte. Vieron como hay un control de constitucionalidad de oficio, pero también el control de convencionalidad de oficio. Progresivamente hay 17, 18 casos de control de convencionalidad, 2 contra la Argentina, 1 contra este país, Gómez Lund, el caso de la guerrilla de Araguayana, y hay 2 contra Argentina, Fontevecchia contra Argentina, un caso de libertad de expresión fronterizo con la libertad de intimidad, también un poco el tema del doctor Laje,
Y uno muy reciente, el caso Furlan, uno de una persona discapacitada.